presentación el día de hoy que les estaré acompañando. Entonces, escuchemos muy rápidamente esta presentación. The Hispanic Institute of Utah in the United States is pleased to announce the agreement with Pioneros LATAM in the Republic of Colombia. Now we will certify the courses, congresses, and diplomas that are organized with Pioneros LATAM. This is a strategic alliance that will open the doors for a bright future. Thank you for being part of the Hispanic Institute of Utah community. Come and certify your knowledge with us. Bueno, muy bien. También aprovecho para hacerles una invitación a este diplomado internacional de gestión estratégica del talento humano, que comenzará el próximo 11 de noviembre. De hecho, uno de los módulos que veremos son precisamente relacionados con lo que vamos a ver hoy de auditoría, pero también con otros temas. Ahí están los temas de tendencias y desafíos en el área de gestión humana en la empresa, auditoría de gestión humana, que hoy solamente vamos a hacer la webinar, que es 1 hora, pero este es un módulo de 4 horas. Gerencia de la capacitación empresarial, del plan de formación a la universidad corporativa, estrategias de compensación al resultado, engagement y retención del talento, y la metodología ágil en recursos humanos. Estos módulos, que como les digo, comenzarán pues a partir del próximo 11 de noviembre, tiene una duración de 24 horas sincrónica, 48, espérate que se me fue el... acá, muy bien. 24 horas sincrónica, tiene un costo de $80, será online, 6 sesiones colaborativas de 4 horas cada una vía Zoom, y nos apoyaremos en Classroom, que es nuestra aula virtual. Y adicionalmente, pues aquí están las fechas y horas, y para quienes tomen la decisión de inscribirse a partir de esta webinar, pues al final lo volveré a repetir, tendrán un descuento del 10% de esos $80, pero lo conversaremos al final. Tiene una certificación internacional con el Hispanic Institute de Utah, que es un reconocimiento académico que pues seguramente a todos los participantes, esto ya es la 4ª promoción, ¿no? Y quienes ya han estado, pues por lo menos han dado muy buena referenciación del mismo. Muy bien. Bueno, entonces, para que se inscriban, ¿cómo les parece? Así nomás, a corte de voz, ¿cómo lo vieron? Especialmente pues por los temas, ¿no? O sea, son unos temas en los cuales quizá o ustedes o algunas personas de sus equipos pudieran estar y quisieran tomarlo también. Carlos. Sí, quería comentarle que estoy muy interesado en el de gestión de la capacitación. Espero que también se aplique. El de gerencia de la capacitación. Ah, en el diplomado completo, porque este es el módulo, ¿no? Sí, estoy interesado en el diplomado completo. Ok, Carlos, perfecto. Entonces, sí, también aplica el 10% de descuento, por supuesto. Ese lo que pasa, Carlos, es que todavía no tengo una fecha exacta, porque estamos haciéndolo con un grupo en Nicaragua, y entonces allí nos van a dar unas fechas, pero voy a incluirte. Entonces, cuando lo tenga, yo voy a apuntar tu nombre acá, y cuando lo tengamos, pues entonces yo te contacto, y si quieres te voy a apuntar ahí mi correo, aunque tú lo tienes, ¿no? Tú tienes mi correo electrónico, pero por favor, por si acaso, para que me escribas, y entonces coordinamos. Perfecto. Muy bien, ahí te estoy escribiendo. Listo, muchas gracias, Carlos, y gracias por encender la cámara, porque es muy importante también para poderte ver. Bueno, muy bien, entonces esta webinar se está transmitiendo también por YouTube. Por si acaso, pues ustedes pueden enviarle la conexión a alguien
que no pueda conectarse por Zoom por alguna razón, entonces pues ustedes lo pueden hacer y les envían el link. Ahí se los acabo de poner, ¿ok? Muy bien. Bueno, voy a regresarme un momentico. Comenzamos nuevamente. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias pues por estar aquí. Vamos a ver cuántos finalmente se terminan conectando, porque ya sabemos que a veces el tema de los horarios no es tan fácil y muchas personas pues se inscriben, pero después tienen alguna dificultad para hacer la conexión o se les olvida, a pesar de que pues también quisiera confirmar, a cada uno de ustedes se le hizo llegar pues un correo de invitación y de confirmación de la reunión, ¿de acuerdo? Básicamente cómo funcionan pues todas estas presentaciones, voy a irles mostrando, ya esto lo vimos, voy a irles mostrando lo que va a ser pues el desarrollo de un tema que en general para todos nosotros es importante. De hecho, pues si ustedes están aquí y se han conectado, han hecho este esfuerzo, es porque evidentemente los temas de lo que es la auditoría de recursos humanos pues les resulta importante, necesaria y quizá pues les va a aportar, y eso espero, significativamente en lo que vamos a hacer. Por eso, también esta presentación va a quedar disponible en este canal de YouTube una vez que finalice, para que ustedes lo puedan volver a ver o lo puedan hacer posteriormente. Quiero decirles también que esta presentación, esta webinar, es certificable precisamente por el Hispanic Institute de Utah. Entonces, al finalizar, tengo pues como varios anuncios que espero les resulte de interés y un regalo, pero el regalo solamente es para los que lleguen hasta el final de la presentación. Y yo sé que les va a gustar, pues el regalo, porque es una webinar que nos va a servir a todos nosotros. Pioneros Latam, pues es un equipo de profesionales de diferentes países de América Latina. De hecho, fíjense ustedes que aquí estamos 7 personas y hay como 4 países. Ya vimos que está República Dominicana, está Bolivia, está Colombia y no sé si hay algún otro país que esté también en este momento conectado, pero que seguramente pues también van a seguirlo haciendo. Tenemos desde México, Juan Carlos, muy bien, muchas gracias. Tenemos en Pioneros pues una serie de alianzas precisamente con organizaciones dedicadas a los temas de formación, desarrollo de competencias, trabajo de cierre de brechas, evaluación de desempeño, etcétera, como son Human Fee en Nicaragua. Tenemos estudios de investigación y Unipioneros, que próximamente comenzará pues también a ofrecer, gracias Ingrid de Perú, comenzará a ofrecer también todo lo que es formación virtual. Entonces vamos a ir ampliando pues nuestro portafolio, de tal manera que podemos irnos preparando para el año 2022 con un portafolio de conocimiento bastante robusto a través de Pioneros Latam. Bueno, muchísimas gracias. Fin de los comerciales. Comencemos. Muy buenas tardes para todos. Vamos a hacer nuestra webinar Guía para preparar la auditoría de recursos humanos. Como les decía, esta webinar es certificable por el Hispanic Institute de Utah. Al final les daré pues como la instrucción de quienes deseen certificar este aprendizaje, porque pues finalmente uno considera pues si lo aprendí y lo puedo mostrar también como un certificado de que este aprendizaje funciona para la gestión que yo realizo. Mi nombre es José Manuel Vecino, soy el gerente de la unidad de formación de Pioneros Latam, filósofo, especialista en gestión humana y magíster en gestión ambiental. He tenido la oportunidad y la fortuna de ser durante muchos años pues, docente universitario, gerente de recursos humanos, gerente de capacitación y desarrollo, y he trabajado pues en distintas organizaciones, tanto nacionales como internacionales, apoyando precisamente la consolidación de las áreas de talento humano y planeación estratégica. La agenda, pues vamos a ver si la logramos cumplir, pero
el tema básicamente es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, y ya que somos poquitos, yo quisiera pues como invitarlos a que lo hagamos un poquito interactivo y participativo. Cuando nos avisan que nos van a hacer auditoría, que viene la auditoría, pues en este caso para el área de recursos humanos, pero cualquier tipo de auditoría, ¿cuál es como el sentimiento que nos aborda? O sea, ustedes nos dicen, bueno, listo, a partir de la otra semana vamos a tener auditoría, vienen los auditores. ¿Cuáles son nuestros sentimientos? ¿Quién quisiera como escribirlos? Si quieren, escribámoslos ahí pues en el WhatsApp, les agradecería, en el WhatsApp, en la chat de esta presentación. ¿Qué sentimos? Quizá un poco de temor, un poco de confusión, no sé, ¿qué otras cosas se les ocurre a ustedes que podemos sentir cuando nos dicen que ya llega la auditoría? ¿No se animaron? Anímense, anímense. Muy bien. Carlos. Y el sentimiento más común es el estrés y el miedo de que algo no esté marchando de manera correcta. Por esa razón, uno quiere tratar de revisar todo a último minuto para que todo esté bien cuando los auditores lleguen y tratar de tapar cualquier imperfección. Pero eso no es estar preparado para una auditoría. Sí, y pues de hecho así es. Entonces nos viene pues el temor, como dice Ingrid, la incertidumbre, porque no sabemos realmente pues la auditoría qué rumbo va a tomar, si estamos preparados o no estamos preparados. Por eso pues digamos que voy a comenzar con lo que llama una carta del gerente a su equipo de trabajo. Una aclaración importante para todos los que estamos y nos vamos uniendo a esta reunión es que este módulo está pensado, o esta webinar está pensada básicamente para las personas que están en el área de recursos humanos, o sea, quienes desde talento humano tenemos que comenzar a preparar la visita del auditor. Entonces, pues, simplemente pues una aclaración. Apreciados colaboradores, como saben, la auditoría de recursos humanos es un método que permite revisar las políticas y procedimientos internos de una empresa dentro del área de recursos humanos, para localizar los puntos más relevantes que nos ayudarán a cerrar las brechas que nos permitan ser más competitivos. Así que cada uno de nosotros debe asegurar toda la documentación y demás aspectos relacionados con los procesos de los cuales hacemos parte y somos responsables. Identifiquemos desde ya todo lo que podamos anticipar para esta auditoría. Verifiquemos que estamos listos para atender a los auditores en caso que nos llamen a entrevista. Si requieren ayuda para localizar información y evidencias de los diferentes temas y procesos, por favor, busque a los responsables y si no le atienden, háblame y vemos cómo lo solucionamos. Tendremos una reunión previa con todo el equipo 48 horas antes de la reunión de apertura con el fin de asegurar que estamos preparados al 100%. Cordialmente, su gerente. De hecho, pues la primera invitación es que si ustedes son los responsables de preparar la visita del auditor, sea un auditor interno o auditor de tercera parte, pueda transmitirle a todo el equipo la tranquilidad que necesita para poder preparar y anticipar, sobre todo aquello que podría llegar a pedir el auditor o los auditores en este caso. Muy bien. Carlos, ¿estás levantando la mano porque vas a hablar o era de la vez anterior? Vale, gracias. Bien, ¿qué es entonces la auditoría? Cuando hablamos de la auditoría, es la parte administrativa que representa el control de las medidas establecidas. El término auditoría, en su acepción más amplia, significa verificar que la información, sea financiera, administrativa u operacional, es confiable, veraz y oportuna. Digamos que al final el tema de hacer la auditoría no es simplemente por hacer una revisión que no tenga trascendencia, es todo lo contrario. Porque la auditoría nace precisamente de aquel que la necesita, es decir, aquel que la demanda. Y uno dice, pues yo sospecho que
no, o sea, sospecho que no me es confiable la información que me están dando. Veamos si es veraz y sobre todo es que no me está llegando en los tiempos que yo espero. Entonces, por eso se busca que sea confiable, veraz y oportuna. El servicio de auditoría lo puede solicitar cualquier persona. O sea, digamos que existen unas auditorías formales, pero también unas auditorías informales. Es más, al interior de talento humano, podría uno decir, venga, vamos a hacernos una auditoría nosotros mismos, no la auditoría interna, o sea, no, eso es distinto, sino que cada uno diga, un momento, vamos a sentarnos y vamos a hacer la matriz de revisión. En ese sentido, esa matriz de revisión me va a permitir identificar cuáles son aquellos elementos que yo necesito al momento de atender el auditor. La auditoría entonces me da certeza sobre la forma y el estado en que el negocio está funcionando. Las primeras auditorías, esto es simplemente un poco de contexto pues, para poder llegar ya a lo que vamos a revisar como tal en términos de la auditoría de recursos humanos. Las primeras auditorías se enfocaban básicamente en la verificación de registros contables, protección de activos, y, por tanto, en el descubrimiento y prevención de fraudes. Por eso también, seguramente ustedes conocen pues, el tema de la auditoría forense, si la han escuchado, ¿cierto? En donde pues estamos hablando sobre las evidencias, sobre los hallazgos y sobre las situaciones a partir de las cuales yo podría decir o elaborar un juicio en donde digo que no se está cumpliendo o sí se está cumpliendo lo que se requiere para que funcione el proceso adecuadamente. Con el paso del tiempo, estas revisiones pues, se fueron haciendo extensivas a otros componentes de la organización, como por ejemplo la eficiencia de los empleados, procedimientos administrativos y la actualización de políticas, lo cual lleva a lo que va a llamarse luego el origen de la auditoría interna. En ese sentido, una auditoría es un proceso de verificación y o validación del cumplimiento de una actividad según lo planeado por las directrices estipuladas. ¿Qué es lo que nosotros esperamos de esta auditoría? Entonces, según la ISO, es un proceso sistemático, independiente y documentado. Y yo quisiera hacer como énfasis en esas dos palabras, porque en muchas ocasiones no entendemos claramente también, oye, ¿y por qué nos tienen que hacer la auditoría? Y no solamente es la auditoría de la ISO, ¿no? Sino que, y ustedes lo saben, y quienes trabajan en otros tipos de industria, saben que hay otros tipos de auditorías, o como lo veremos más adelante, enfocadas, ¿cierto? Auditorías que están enfocadas, pues, algunos de los temas. La finalidad de la auditoría, entonces, es diagnosticar, identificar qué actividades se desarrollan según lo esperado, cuáles no, y aquellas que son susceptibles de mejora. En ese sentido, creo que es importante identificar cada uno de nosotros en lo que estamos haciendo desde nuestra gestión, cuáles son esos diagnósticos que necesitamos. Porque es que a veces nuestra frustración como gerentes de recursos humanos o como directivos en las compañías es que nos sorprendan con cosas que no fuimos capaces de prever, ¿cierto? Realizar una auditoría empresarial es el equivalente a realizar un examen médico en persona. Nosotros lo sabemos que quizá no tenemos las carpetas completas, que nos hacen falta unas firmas, que todavía no tenemos todos los registros, que quizá no documentamos una reunión, etcétera. Entonces, eso va a ser mucho más difícil después el poder asegurar, digamos que la tranquilidad de cómo vamos a abordar al auditor, ¿de acuerdo? Por eso se habla del examen médico. Y en ese sentido, pues más que la auditoría externa, como lo veremos, tendrá que ser la auditoría interna. Y yo personalmente, pues cuando he tenido la oportunidad de ser gerente de recursos humanos, exijo mucho al auditor interno. O sea, el auditor interno debe tener pues su mejor desempeño para que efectivamente cuando llegue la auditoría de tercera parte no tengamos, pues, y si los hay, pues que sean no conformidades menores o pequeños hallazgos o que se queden solo en observaciones, etc. Realizar una auditoría, entonces, como les decía, es equivalente a un examen médico,
donde van a salir esas evidencias que nos llevan a identificar las fallas y vamos a promover las mejores. 3 características de las auditorías: que sea objetiva, es decir, que debe basarse en hechos reales, sustentables y con evidencia; que sea sistemática, o sea, se desarrolle bajo una serie de pasos en un orden lógico para lograr el objetivo final; que sea profesional y transparente, para que el auditor pues, pueda tener también la capacidad de hacer un informe y dar un juicio objetivo en lo que está presentando. Como conocemos también, pues, las 3 etapas fundamentales: preparación, ejecución, finalización y seguimiento. Preparación, ejecución, finalización y seguimiento. Quizá conocíamos, y obviamente desde antes de la pandemia, pues ya estaban las auditorías virtuales, ¿no? O remotas. Entonces, esas auditorías que se realizan desde 2 componentes básicamente: la auditoría virtual con interacción humana o la auditoría virtual sin interacción humana. Eso tiene que ver con auditorías que se hacen a distancia. En la una, pues no requiere la interacción humana, porque simplemente lo que se hace es una revisión de parámetros, de plataformas, de esquemas de medición, etcétera, en donde no interviene, pues, digamos que otras personas. Y donde tiene la interacción humana, pues por supuesto sí, porque debe hacer una presentación y justificación de lo que está presentando. ¿Ok? Bueno. Entonces, digamos que hasta ahí una primera parte de lo que es la auditoría, pues de modo rápido, en donde pues podemos tener ya como algunos criterios y algunas ayudas de cómo comenzar a montar nuestro propio plan de auditoría interno. Hablemos de los procesos generales de talento humano. Cuando hablamos de los procesos generales de talento humano, nos estamos refiriendo básicamente a 4 grandes componentes. Cada uno de ustedes, y yo quisiera simplemente como por saber, que me levanten la mano quiénes son las personas que trabajan en las áreas de recursos humanos o que tienen que ver directamente con el área de recursos humanos. Simplemente, pues, eso, así con el simbolito que está abajo. ¿Está bien? Carlos, Carolina, Ingrid. Ok, listo. Bien, muchas gracias. Entonces, hablamos de 4 grandes componentes, lo que son servicios al colaborador, las relaciones laborales, el bienestar laboral y el desarrollo humano y organizacional. ¿Que se puede mirar de otra manera? Sí, ustedes lo saben, nosotros lo podemos ver en estos 4 componentes. Otros lo ven en mucho más lineal, digámoslo así, desde el antes, durante y después, desde lo que tiene que ver con reclutamiento, selección, contratación, inducción, capacitación, evaluación de desempeño, etcétera, ¿cierto? O sea, ahí van como los diferentes componentes. En la parte de servicio al colaborador, esto simplemente lo voy a mencionar de modo rápido. Ana. Ana Baldi, ¿querías decir algo? No, o sí. Bueno, Carlos, ahora sí. Sí, quería mencionar que en la República Dominicana se organiza recursos humanos desde los subsistemas de Chavenato. Ah, ok, con Chavenato. Bueno, sí, es válido. O sea, digamos que ahí hay muchas cosas por conversar sobre el área de recursos humanos que, como les digo, pues en el diplomado de talento humano, pues se van a visualizar, como por ejemplo eso que estás diciendo, o sea, como las diferentes teorías, modelos de interpretación de recursos humanos, lo que dice David Ulrich, desde el modelo de gestión de competencias también, no solamente de McClelland, de Martales, etcétera. Pero al final, digamos que caemos como en estos 4 componentes que tienen que ver con la tarea de recursos humanos. Y de hecho, he tenido la oportunidad de acompañar a muchos gerentes de recursos humanos recién nombrados, porque a veces hay personas que van haciendo como el plan de carrera y de pronto los nombran gerentes de recursos humanos y dicen, bueno, ¿y ahora qué hago? Pues yo lo primero que les digo es, hagan una auditoría del área. Es decir,
¿qué estás encontrando? Y quienes ya llevan años o llevan algún tiempo en el área de recursos humanos, enseguida les voy a mostrar un cuadrito que con mucho gusto pueden tomarle el pantallazo para que ustedes lo verifiquen. Pues ya les digo cuál es. Hablamos de servicios al colaborador. Tiene que ver con certificaciones, préstamos, vacaciones, pensiones, cesantía, licencia, incapacidades. Puede que algunos de estos componentes no apliquen en sus países, otros puede que sí apliquen. Gestión de relaciones laborales, reclutamiento, selección, contratación, procesos disciplinarios, manejo de contratos, situaciones de convivencia, salud, higiene y seguridad, tema de casos médicos, cuota de aprendices o pasantes, terminación de contratos, tema de la dotación, gestión del fallecido, desvinculación laboral. Gestión del bienestar laboral, beneficios, recreación y deporte, celebraciones, fechas especiales, administración de clima, riesgo psicosocial, responsabilidad social. Y eso tiene que ver con una cosa que es bien interesante en el sentido que hoy en día, ¿se acuerdan que hablamos de salario emocional, felicidad en el trabajo y otra serie de términos que pues vamos incorporando también en la gestión que nosotros realizamos? Digamos que podría ir como por este componente. Y aquí, en este punto que se llama gestión del desarrollo humano y organizacional, es clave porque significa que nosotros como responsables del área debemos trabajar también los temas de cultura y cambio. No lo podemos delegar, miren, sí, quizá no tenemos, o sea, puede que no estemos en un cargo netamente estratégico, pero no podemos delegar el volvernos protagonistas del área de cultura y cambio. Formular las políticas de gestión humana, de desarrollo y capacitación, de compensación, tener también lo que es la evaluación del desempeño, gestión por competencias, plan de carrera y sucesión. Como ven, estos temas son claves para la gerencia del talento humano. Y cuando va a llegar la auditoría, por supuesto, aquí en cada uno de ellos nosotros debemos tener documentos, evidencias, etcétera, que nos permitan asegurar que sí estamos marcando esta ruta de talento humano. Ese es el cuadrito que les digo. Si quieren, tómenle un pantallazo. Y que al final, esto es un modelo y ustedes pueden tomarlo o pueden que simplemente cambiar las palabras, pues cambiar como las tareas, etcétera. Pero la invitación es a semaforizar. Semaforizar significa el que podamos poner en 3 componentes de rojo, amarillo y verde. Es decir, lo verde, pues se supone que ya lo estamos haciendo y está funcionando bien. Lo amarillo, pues es que todavía nos falta ajustarlo. Y lo verde, por supuesto, tiene que ver con que, perdón, y lo rojo significa que no hemos hecho nada o muy poco, o no lo tenemos en el radar. Y por eso cuando uno va a una presentación de gerencia, a mí personalmente me pasaba, o sea, yo me iba con este cuadrito y les decía, mire, estamos en esto, me falta esto, el propósito para el mes siguiente, para los 3 meses siguientes va a ser estos, y ahí avanzamos. Bueno, ¿tomaron el pantallazo? Bien, espero que así sea. ¿Qué es la auditoría entonces de recursos humanos? Tiene que ver con un método integral de revisión de las políticas, procedimientos, documentación y sistemas de recursos humanos. Una palabrita sobre el tema de los sistemas de recursos humanos, y es que efectivamente debemos ser capaces de tener dentro del modelo de auditoría nuestro cuál es en el modelo digital de talento humano, si estamos entrando o no estamos entrando, si lo estamos incorporando o no, y cómo lo estamos implementando, o sea, qué dificultades hemos tenido. Pues a veces, acuérdense que la dificultad de la implementación tecnológica tiene que ver es con el modelo cultural también, o sea, las personas son las que se oponen a que efectivamente esto funcione, pero pues igual ahí los tenemos. Y asegurar, pues, por supuesto, el cumplimiento de las normas y los reglamentos.
Es un conjunto de procedimientos de revisión que tiene como objeto revisar y comprobar las funciones y actividades del talento. En materia de personal, determinar si se ajustan a los programas establecidos, evaluar si se cumplen los objetivos y políticas fijados en la materia, sugerir cambios y mejoras que deban hacerse para el mejor cumplimiento de la administración de personal. ¿Cuáles son los beneficios? Porque muchas personas también dicen, bueno, pero ¿para qué tanta auditadera? Además, uno dice, bueno, la auditoría, pues además está la auditoría interna, viene la auditoría externa. Si usted está en una compañía grande, por ejemplo, importadora, exportadora o de personal, pues obviamente a veces habrá clientes que dicen, nosotros como clientes los vamos a auditar a ustedes y les vamos a enviar nuestros propios auditores. Y si es un tema como en el que estaba en alguna época trabajando, que era suministro de personal, pues lógicamente el área de recursos humanos tenía un papel protagónico ahí. Entonces, detectar cuáles son los problemas críticos, estimular la uniformidad de políticas, reducir los costos de recursos humanos. Eso es bien importante también porque es parte de los retos que nosotros tenemos como gerentes de talento. Sensibilizar la necesidad de cambios en el departamento de talento humano y asegurar y verificar el cumplimiento de todas las disposiciones legales que se vayan dando. Muy bien. El alcance, pues puede haber muchos alcances. Los alcances los va a determinar el auditor cuando les pasa a ustedes la agenda y les dice, mire, esto es lo que vamos a mirar. Entonces también, pues digamos que nos va marcando una cancha de juego sobre la cual nosotros debemos saber qué es. Pero pues, como siempre les digo a los gerentes, debemos estar preparados para que también nos hagan auditoría sorpresa. Precisamente por la pregunta que hablábamos al comenzar, y es, muchos de nosotros al principio pueden sentir estrés, temor, angustia, preocupación, porque no tenemos todos los documentos, porque no... Y si no tenemos una matriz de acción y de preparación de la auditoría, pues por supuesto puede que todos estos sentimientos se nos presenten. En evaluación de los procesos que ustedes ven ahí, reclutamiento, registro de promociones, administración de salarios, estadísticas, y las estadísticas sí que son bien importantes porque esos ameritan incluso un capítulo aparte. Y de hecho, pues está ese capítulo aparte en donde tenemos que identificar todo el modelo de los indicadores, que no son solamente indicadores de gestión, sino indicadores de resultado y los indicadores que, por supuesto, se verifican en la auditoría, ¿no? De rotación, de retención, de accidentes, ausentismo, enfermedad, bueno, o sea, se pueden identificar como distintos indicadores que el mismo auditor pues también les va a decir. Y eso es importante, poder anticipar porque a veces quizá nos pueden sorprender con preguntas, por ejemplo, y a propósito de lo que decía Carlos, en las evaluaciones, en los indicadores de capacitación. Entonces, sí, ¿cuáles son los indicadores de eficiencia, pero cuáles son los de eficacia? Muéstreme entonces indicadores que vayan mucho más allá, como lo mostramos en el sentido de decir, no son indicadores simplemente de satisfacción del evento, sino también de aprendizaje, de transferencia del aprendizaje, de impacto e incluso del ROI, aunque digamos que ese todavía en auditoría yo no he visto que lo piden. O sea, nos hemos vuelto exigentes nosotros los gerentes en tratar de encontrarlo y desarrollarlo, pero no necesariamente pues de tenerlo pues ahí en el tablero. Descripción de cargos, estadística de los procesos del área. También, pues como les decía, existen diferentes tipos de auditoría. Entonces, la auditoría puede ser interna o externa, por ámbito integral, parcial o temático, por el enfoque, si es una auditoría comparativa, retrospectiva, estadística o por objetivos. Pues obviamente ahí nos van diciendo, ¿cierto? Nos dice, mire, tenga preparada los resultados de la auditoría anterior y qué acciones tomaron ustedes, qué acciones hicieron. A partir de la misión, podemos también hablar de alguna auditoría de cumplimiento, eficacias o estrategias según la actividad o por funciones. Y entonces dice, no, solamente vamos a revisar el proceso de reclutamiento. Solamente vamos a revisar el proceso de contratación para ver si hay alguna disparidad o vamos a revisar los temas de capacitación, etc.
Muy bien, y hablemos un poquito entonces de la auditoría interna. La auditoría interna como tal, básicamente lo que pretende es evaluar la aplicación y cumplimiento de todas las políticas relacionadas con talento humano, verificar las evidencias, y esas palabras son claves, evidencias, hallazgos, brechas, que las tengamos nosotros pues como a la mano al momento de tener que preparar nuestra auditoría. Establecer un plan de mejora para el área a partir de los hallazgos. Como les decía, la auditoría interna pues tiene muchos objetivos también. Optimizar el rendimiento del área, orientar la finalidad del Departamento de Recursos Humanos hacia las buenas prácticas con las personas. Digamos que ya se ha ido cambiando también dentro del modelo de la auditoría, el andar pensando que los auditores, claro, o sea, uno diría, un auditor que al finalizar no me encuentre ni una sola evidencia de un proceso que no esté funcionando bien, ni un solo hallazgo, etcétera, pues diríamos que se frustra, ¿no? Pero no se trata de eso, o sea, se trata precisamente en esto que nos dice, es que el auditor también nos tiene que ayudar a ser mucho más estratégicos en la gestión que realizamos. Para conocer la organización humana de la compañía en su estructura, en su acción, identificar los responsables, detectar los posibles problemas y saber pues cómo los vamos a manejar. Promover los cambios que contribuyen a mejorar el desempeño de los recursos humanos. Una palabrita sobre el término desempeño. Cuando uno habla de desempeño, acuérdense que hablamos de gestión y resultado. Hablamos de lo que las personas hacen y lo que las personas obtienen. Entonces, cuando nosotros les revisamos, auditamos, validamos qué es lo que esa persona hace, pues obviamente tenemos que ir hacia atrás y es por qué esa persona está ocupando ese cargo, ¿cierto? Si es que sus desempeños no son sobresalientes o por lo menos promedio para mantenerse en el cargo. ¿Qué es lo que a esa persona le falta? Y como equipo de gestión humana, ¿cómo le podemos soportar y apoyar? Las herramientas. Entonces, muy sencillo. ¿Cómo hacen los auditores para poder hacer su trabajo? Uno, a través de la observación. Y esa es una labor de auditoría. De hecho, bueno, en este caso, en Colombia, imagino que en otros países también cuando hacen la certificación de las competencias laborales, un elemento muy importante es la observación, es decir, cómo hacen las personas. Y se sacan pues unos tiempos, a veces los auditores van de incógnitos, o simplemente porque no todo es protocolario, ¿no? A veces nos gustaría pues que cuando venga el auditor nosotros lo invitamos, lo llevamos a la mejor sede, le mostramos los mejores documentos. No, es parte de su tarea, ¿no? El poder hacer una observación directa sobre cómo lo están haciendo, identificar qué fue lo que pasó con las auditorías anteriores y poderlas trabajar en elaboración de algunos cuestionarios, entrevistas, análisis de documentos de cada uno de los procesos. Esto es una ayuda. Esto que voy a decir a continuación son simplemente una ayuda para poder de golpe pues como prepararnos mejor en términos de qué, cómo y para qué. Ya seguimos con las otras. Por ejemplo, ¿qué pruebas se realizan a los aspirantes? Entonces pues lo llevamos y lo chuleamos o los identificamos. ¿Qué políticas tienen respecto al reclutamiento interno? ¿Qué políticas de higiene y seguridad tiene la empresa? Obviamente muchas son de ley, pero muchas son las que se están organizando al interior de la organización. ¿Cómo? ¿Cómo se elabora el perfil de cada cargo? ¿Cómo se determina la evaluación de desempeño? ¿Cómo es la relación de recursos humanos con relación a otras áreas? ¿Para qué? En dado caso que se cuente con un programa de incentivos, ¿para qué se utiliza? Entonces se utiliza como motivación, como una manera de integrar el equipo, de generar pues unión, etcétera. ¿Para qué se utilizan los resultados de las encuestas de clima, riesgo psicosocial y otros? Esa sí que es una pregunta clave. Yo conozco muchas compañías que al año hacen 3, 4 y 5 encuestas a todo el personal, todos los años, pero no hay una evidencia significativa de que con esos resultados se esté haciendo algo.
esa es la responsabilidad del auditor también, de poder evidenciar qué es lo que se está haciendo con esas encuestas, para qué se realizan las pruebas psicométricas y assessment. Otro grupo de preguntas: ¿cuándo, por qué y dónde? ¿Cuándo se actualizan los perfiles de cargo? ¿Cuándo es la temporada de más reclutamiento y rotación? Que tiene que ver pues como con las curvas de crecimiento o no del personal en la organización. ¿Por qué? En dado caso que se den más prestaciones que las exigidas por la ley, ¿por qué se dan esas prestaciones? Se tiene un plan de trabajo para darle recursos humanos, porque se tiene un plan de trabajo y qué aporta, número de capacitaciones, asistentes y costos, que hace parte pues como de los indicadores, dónde se realizan las capacitaciones, dónde se hacen las entrevistas de reclutamiento y dónde se da la difusión. Son una guía de preguntas, pueden ser muchas más, pero digamos que en el área de talento humano, a veces las personas que hacen parte del equipo, quizá no tenemos como la suficiente habilidad para poder identificar sobre qué me van a preguntar. ¿Se acuerdan que al principio dijimos anticipemos qué es lo que nos van a preguntar? Entonces las auditorías internas traen muchos beneficios porque nos van a permitir revelar algunos riesgos que tenemos y nos vamos a preparar pues obviamente para la auditoría externa. Yo creo que todos nosotros en nuestras organizaciones tenemos lo que se llama la matriz de riesgo, ¿cierto? Riesgo alto, medio, bajo. Incluso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la parte de selección de personal. ¿Cómo aseguramos que no estamos metiendo al malo al interior de la empresa? ¿Qué riesgos identificamos en términos de las personas y del talento en general? Por eso esos descubrimientos y resultados deben ser comprendidos por la alta dirección. Esto es fundamental. No somos una isla. Y en el área de talento humano, porque nosotros lo sabemos, o sea, ni siquiera talento humano, nos llaman recursos humanos, que es un término que ya, digamos, en muchas organizaciones ni siquiera se usa. Y en muchas empresas nos llaman recursos inhumanos. Pero es una pregunta que tenemos que hacernos también. ¿Cuál es la imagen que tienen de nosotros las otras áreas? ¿Qué piensan de recursos humanos o de talento humano los otros departamentos? ¿Sí nos ven como nosotros creemos que nos ven, que somos un apoyo, que estamos dispuestos a escucharlos? O quizá, pues, de parte del ejercicio de la auditoría tiene que ver también con esto. ¿Ok? Bueno. Hablamos de que una auditoría interna se realiza por la necesidad que tienen las organizaciones de mantener el control para hacer más eficaz el funcionamiento. Voy a pasar ya al informe, porque ya por cuestión de tiempo, vamos mirando, pero el informe es muy importante, porque es un documento donde se van a formalizar esas no conformidades. Y a través del auditor vamos a mirar todo lo que fue examinado, destacando los puntos positivos, negativos, conclusiones, para que la dirección de la empresa sepa en qué le está yendo bien y qué qué debe ser mejorado necesariamente. El informe debe evitar. Entonces, aquí ya nos vamos al punto del auditor. Entonces, el informe del auditor no puede andar mostrando culpables, porque o decir que fue esta persona la que se equivocó, simplemente va a mostrar los procesos, los hechos, en donde dice, aquí hay que hacer una mejora, hay que cerrar esta brecha, esta es una no conformidad que si el auditor de tercera parte la encuentra, podría ser una no conformidad mayor, y eso ustedes lo saben que pues tiene una serie de consecuencias alrededor, no solamente del trabajo nuestro, sino de todo el ejercicio de la organización. Tampoco puede encarar los problemas de forma universal. En general se podría decir no, porque tiene que ser muy puntual. Entonces, en el área de reclutamiento encontramos que hace falta esto, en el área de contratación encontramos que podría mejorarse en tal situación, en tal momento. Aplicar términos técnicos innecesarios o producir un informe que sea netamente evasivo. Era lo que yo les decía. Ojo, resulta que los auditores internos pues son personas de la compañía. Por alguna razón, hay un, ¿cómo se llama eso? Como un paradigma, como un pensamiento que pues en muchas organizaciones ocurre,
y es que el solo hecho de que sea recursos humanos, pues les genera también un poco, pues como de decir, y prefieren ser laxos, un poquito pues como temerosos, porque dicen, pues no quisiera tener alguna dificultad después con las personas de recursos humanos, porque podría estar en peligro estar mi puesto. Eso no puede pasar. O sea, el auditor interno debe tener toda la confianza para que sea claro y preciso, porque si llega a saltar algo o omitir alguna situación, después se paga en la evaluación de tercera parte. Y debe tener un tono pues natural y simple, ¿no les parece? Esto ya lo conocen ustedes, también pueden, pues lo saben, pueden tomarle pues el pantallazo si quieren. El proceso auditado, el objetivo de la auditoría, el alcance de la auditoría, cuál es el periodo que se está auditando, cuáles son las normas y procedimientos que se van a utilizar, la metodología de trabajo, el informe de resultados y hallazgos, las no conformidades, oportunidades de mejora y conclusiones. Finalmente, pues yo sé que ha sido pues un poco apeñuscado el tema, pero yo creo que sí nos da pues alguna idea en el sentido, y espero pues ahorita tener unos minutos para que algunos de ustedes puedan como compartir y conversar sobre lo que quieran de la importancia que tiene el área de la auditoría de recursos humanos en sus organizaciones. Una primera conclusión, la gerencia de recursos humanos debe prepararse para que la auditoría, sea interna o no, pueda ser recibida en cualquier momento. Y yo personalmente les digo, he tenido la oportunidad de trabajar en algunas organizaciones desde que cuando llego están un poco preocupados, pues como con el tema de que les van a dar con la auditoría una no conformidad. Y yo, pues obviamente, comienzo inicialmente con lo que les digo, la carta del gerente, y es, no se asuste, no se preocupe, ocúpese, y comencemos a desarrollar este tema para que la auditoría llegue en cualquier momento. Sí, yo sé que a veces, pues obviamente hay que tener pues como todas las preguntas, ¿se acuerdan las preguntas que vimos? Todos esos temas allí. Berenice, ya te respondo la pregunta. La auditoría nos permite entonces tener insumos para mejorar la gestión. De hecho, uno de los grandes retos que hay en los equipos de talento humano es ese, y es saber, yo sé, hay empresas que tienen pues 1 o 2 que trabajan en capacitación, 3 que trabajan en reclutamiento y selección, 2 que trabajan en bienestar, otros 2 que trabajan en nómina, otros que... Pero hay organizaciones pequeñas en donde a veces le toca a 1 o 2 personas ocuparse de todo el tema. Por eso es importante tener ese mapa que les digo y ahí lo trabajamos, ¿ok? Preparemos al equipo de trabajo para tener toda la documentación actualizada. Eso es muy importante. Bueno, entonces, pues yo les doy las gracias por este ratico. Berenice y todos los asistentes, les voy a pedir el favor que me escriban un correo a jmvecino.pioneroslatam.com y yo a vuelta de correo les envío el archivo, este archivo, la presentación que acabo de hacer, pero pues obviamente me interesa para saber que ustedes la quieren recibir. Y otra pregunta es, bueno, ¿sienten que aprendieron algo? ¿Creen que pueden certificar este aprendizaje? Pues ingresan a la página de Pioneros, en donde ustedes van a encontrar, es la tienda, ¿no? Es en la tienda. Entonces algunos de ustedes dicen, sí, yo quiero tener el certificado. Entonces entran a este link que les acabo de pasar ahí y allí usted paga $10 y va a tener un certificado académico de validez internacional. Esto es muy importante porque son los que nosotros en Pioneros damos en nuestra alianza con el Hispanic Institute de Utah. Entonces ustedes hacen el pago, a los 4 días les va a llegar un PDF con la certificación y muy importante, escriban el nombre muy bien tal como quieren que quede en el diploma y verifiquen la dirección del email,
para que les quede bien. Bueno, yo les prometo